Dios me les bendiga, mis hermanos, a todos ustedes que están listos para leer el capítulo diario. Le voy a compartir el capítulo 10 de Segunda de Corintios. Le invito a que lo lea junto conmigo si le es posible, si no, pues anótelo para que después lo pueda leer. Le invito a que leamos este capítulo pidiendo la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que podamos entender qué nos quiere hablar nuestro Dios a través de esta lectura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy yo, Pablo, en persona, quien les suplica por la mansedumbre y bondad de Cristo, ese Pablo tan humilde entre ustedes y tan intrépido cuando está lejos. No me obliguen, cuando esté ante ustedes, a actuar con autoridad, como estoy decidido y como me atreveré a hacerlo con algunos que piensan que actuamos con criterios humanos. Humana es mi condición, pero no lo es en mi combate. Nuestras armas no son humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Todos esos argumentos y esa soberbia que se opone al conocimiento de Dios, haremos todo pensamiento cautivo para someterlo a Cristo. Y estamos dispuestos a castigar toda desobediencia en cuanto contemos con la total obediencia de ustedes. Miren las cosas cara a cara. Si alguien cree pertenecer a Cristo, piense lo siguiente: si Él es de Cristo, lo soy también yo. Y aunque parezca demasiado seguro del poder que el Señor me dio para edificarlos, no para destruirlos, no me avergonzaré de haberlo dicho. ¿Creen que solo soy capaz de asustarlos con cartas? Las cartas son duras y fuertes, dicen algunos, pero tienen poca presencia. Es un pobre orador. Que lo sepan, lo que mis cartas dicen desde lejos, lo haré cuando vaya. ¿Cómo me atrevería a igualarme o a compararme con esa gente que proclama sus propios méritos? Tontos, no tienen otro modo ni usan otro criterio que ellos mismos. Nosotros, en cambio, no nos impondremos en forma abusiva, pues respetaremos la medida que nos fijó Dios, que todo lo mide bien. Al hacernos llegar hasta ustedes, no nos excedemos indebidamente entre ustedes, como aquellos que no han sabido cómo llegar, pues somos los que les llevamos el Evangelio de Cristo. No llegamos con grandes pretensiones a donde otros han trabajado. Al contrario, esperamos que mientras más crezca su fe, nos extenderemos gracias a ustedes, según nuestra propia pauta. Quiero decir que llevaremos el Evangelio más allá de ustedes, en vez de buscar fama donde el trabajo ya está hecho, que es la pauta de los otros. El que se gloríe en el Señor, pues no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí San Pablo les habla duramente a esta comunidad, porque le recuerdo que muchos seguían a San Pablo y escuchaban a San Pablo con un corazón abierto, pero muchos no lo escuchaban de esta manera, sino que muchos lo envidiaban y muchos hablaban mal de él. Como dice aquí, es un pobre orador. Y esto sucede en nuestras vidas, hermanos. Cuando alguien nos habla en el nombre de Dios, nos creemos superiores a esa persona y decimos: ¿quién se cree esta persona para llamarme a mí la atención? Si yo sé más que esta persona. Y San Pablo, al llamarle la atención a este gentío que él cuidaba, porque él oraba por esa gente, oraba por ellos para que llegaran al conocimiento de Dios, San Pablo sentía en libertad de corregirlos, porque él sabía que nuestro Dios le había encomendado ese ministerio de salvar las almas de todo aquel. Yo le invito a que en este día, a través de esta lectura, don San Pablo les dice que así como llegan esas cartas, así él va a llegar y les va a hablar de la misma manera. Y esto no lo hacía San Pablo porque quería lastimarlos, sino que quería sacarlos de su error. Quería que entendieran, porque esta gente, hermanos, cuando San Pablo estaba con ellos, actuaban bien, muchos de ellos.
y muchos de ellos siempre fueron fieles. Pero una vez que se retiraba San Pablo de ellos, actuaban de otra manera, seguían a otras personas, se desviaban. Esto mismo sucede con nosotros. Nosotros, mientras estamos en un retiro, mientras estamos en la iglesia, actuamos bien y tenemos buenos propósitos de hacer todo bien. Pero ¿qué pasa cuando salimos a la calle? Llegamos a nuestra casa, todo se nos olvida y lo queremos hacer a nuestra manera. San Pablo aquí les dice en el versículo 7, miren las cosas cara a cara. Si alguien cree pertenecer a Cristo, piense lo siguiente, si Él es de Cristo, lo soy también yo. Si nosotros decimos que pertenecemos a Dios, pero despreciamos a aquel que nos enseña, aquel que nos habla para nuestro bien, en esa persona está Cristo, también le pertenece a Cristo. Tenemos que mirar de esta manera, y de esa manera yo le aseguro que no vamos a criticar a nadie. Si miramos en esa persona a Cristo y miramos que es propiedad de Cristo, pero esto se nos olvida también. Nada más en la iglesia usamos la hermandad y fuera de la iglesia se nos olvida que somos hermanos, hijos de un mismo Padre que cuida de todos. Dice aquí en el versículo 12, ¿cómo me atrevería a igualarme o compararme con esa gente que proclama sus propios méritos? San Pablo, hermanos, nunca proclamó sus méritos y mire que tenía muchos, porque San Pablo no era cualquier persona, era una persona bien estudiada, que conocía la ley perfectamente y sin embargo él no se atrevía a compararse con esa gente que proclamaba sus propios méritos. No podemos andar proclamando nosotros todo lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, no tenemos que andar hablando de nosotros. Del que tenemos que hablar es de Dios. Sí tenemos que hablar de lo que hace Dios en nosotros, pero no tenemos que hablar de nosotros, porque una vez que hablamos de nosotros, quitamos a Dios de nuestro caminar. Tenemos que hablar de ese Dios, de lo que ha hecho en nuestras vidas, y nunca creernos que somos nosotros, sino darle toda la gloria a nuestro Dios, reconocer que es Dios en nosotros, actuando. Y de esa manera no cantamos nuestras alabanzas, porque a veces, hermanos, usamos este servicio para darnos a conocer, y eso no le agrada a nuestro Dios. Recuerde que nosotros no somos nada. El único que lo hace todo es nuestro Dios. Había un predicador, hermanos, que era muy buen predicador, y este predicador le llegaron los humos de creerse de que él era el que hacía todo. Y se creía porque tenía bastante gente que le seguía, que iba a sus charlas en los auditorios. Pero un día oyó una voz en una charla que le dijo, sal afuera. Y cuando terminó la charla, salió afuera y caminó por la calle. Y la voz le dijo, ¿quién te sigue? ¿Quién te conoce en la calle? Y él entendió que no era nada, que en el auditorio donde él estaba predicando le conocían porque no era él el que estaba predicando, sino era Dios en él. Nosotros no somos nada, hermanos, de verdad. Simplemente es Dios el que está haciendo la obra en nosotros. Nos ha tomado de su mano y ha confiado en nosotros. Es por eso que tenemos que darle gracias a nuestro Dios y hablar de sus maravillas y reconocernos nada. Nunca buscar nosotros ser grandes, porque no somos nada, somos polvo que nuestro Dios sostiene y le ha dado vida. Dice en el versículo 3, humana es mi condición, pero no lo es en el combate. Nuestras armas no son las humanas, sino que tienen la fuerza de Dios para destruir fortalezas. Sabemos que nosotros somos humanos, pero también tenemos la fuerza de Dios en nosotros. Tenemos ese gran poder que nuestro Dios nos ha dado para destruir cualquier cosa si tenemos la fe y le creemos a Dios. San Pablo le creía a Dios y sabía que el Espíritu Santo estaba con él, cosa que a nosotros se nos olvida, que tenemos al Espíritu Santo y que podemos hacer grandes cosas con ese gran poder que tenemos. Lo que pasa en nosotros es que no le hemos creído a nuestro Dios de que Él está con nosotros. Y San Pablo sí creía en todo eso y es por eso que proclamaba
ese gran poder. Era humano, pero contaba con la fuerza de Dios. Recordemos cuando David mató al filisteo Goliat. David era un niño humano, pero contaba con la fuerza y creía en esa fuerza de Dios y pudo derribar a ese gran gigante. Esto mismo sucede en nuestras vidas cuando le creemos a Dios. Podemos derribar cualquier cosa que se ponga enfrente. Podemos salir victoriosos porque no somos nosotros los que hacemos las cosas, sino el mismo Dios. Le recuerdo cuando el pueblo de Israel tenía que salir a combate. Cuando se portaban bien, era mismo Dios que peleaba por ellos. Y lo mismo hace con nosotros. Yo le invito a que le crea a Dios y confíe plenamente en Dios y trate bien a las personas que le hablan, porque le hablan para que usted cambie. No porque quieren meterse en su vida, sino porque quieren que usted cambie y tenga una vida diferente. Así San Pablo les dirigía estas cartas para que no se fueran a desviar, para que no se fueran a salir del camino. Así nosotros, cuando nos acercamos a una persona y le decimos, ¿por qué ya no estás yendo a la iglesia? ¿Por qué te has retirado? No es para molestarla o molestarlo, sino es para recordarle que solamente con Dios puede encontrar la felicidad. Así como en ese tiempo que siguió a Dios, estaba feliz y había visto todos los milagros que Dios había hecho en su vida. Es recordarle esas maravillas que nuestro Dios hizo por esta persona y que aún quiere hacer en esta persona. A veces caemos gordos, hermanos, de verdad, cuando le decimos a una persona, pero ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no dedicas tiempo para conocer a Dios? Caemos gordos. La gente nos mira mal y piensan que los queremos fastidiar. Y no es eso, sino que hemos descubierto el amor de Dios en nuestras vidas y queremos que también ellos descubran ese amor, porque vemos en los hermanos, en las hermanas, el vacío tan grande que llevan y queremos que nuestro Dios llene ese vacío como ha llenado nuestro vacío. Una vez que llenamos el vacío que tenemos de Dios, ya no nos preocupamos por tantas cosas. Solamente vivimos pendientes de agradar a Dios, de esforzarnos por hacer su santísima y preciosa voluntad. Dice, tontos, no tienen otro modelo ni usan otro criterio que ellos mismos. Es bien desagradable, hermanos, cuando estamos en una reunión y esa persona empieza a hablar solamente de él, de todo lo que él hace, de todo lo que él tiene, de todo lo que él anhela. Es algo bien triste que esa persona no deja ni escucha a otra persona, sino que solamente se alaba a él mismo y nunca reconoce que todo eso que tiene le viene de Dios. Es algo bien triste escuchar a personas así, que están ahí presumiendo a sus hijos, presumiendo ese trabajo, presumiendo esa casa, presumiendo tantas cosas, pero se olvidan de quién les ha dado todo eso. Y nunca dicen, gracias a Dios tengo esta casa, gracias a Dios tengo esta familia, gracias a Dios tengo ese trabajo porque me ha dado inteligencia. Nunca dicen eso, sino simplemente cantan sus propias alabanzas. Y es por eso que San Pablo dice tontos. Esta palabra nos queda a nosotros si somos así, si andamos proclamando nuestras propias alabanzas, sin darle gloria a Dios. Como dice aquí, en el versículo 17, el que se gloríese en el Señor, pues no queda aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. Nos tenemos que gloriar en el Señor, porque es el Señor el que ha hecho todo en nuestras vidas. Es el Señor el que nos ha llamado. Es el Señor el que nos da la fuerza todos los días. Sin Él no podemos hacer nada. Entienda esto. Si no pido la gracia de Dios, yo no puedo hablarle ni compartirle ninguna palabra de esta palabra. Pero he pedido la gracia de Dios porque entiendo que Elena no es nada. Elena no puede hacer nada. El que lo puede todo en Elena es Cristo. Ojalá que le quede claro y ojalá que siempre dé gracias a Dios por todo lo que Él envía, esas personas que le envía para que le hablen, para que no se desvíe del camino. Trátelas bien y escúchelas. Escuche todo lo que le dicen y medítelo bajo la luz del Espíritu Santo. Y de esa manera
va a caminar rectamente por este camino que Dios nos invita día a día. Esa es la invitación de este día, escuchar a toda persona que nos habla en el nombre de nuestro Dios y no sentirnos superiores a esa persona. Cuando usted sienta que lo sabe todo, tristemente no sabe nada. Seamos humildes como los santos. Ellos tenían grandes dones y sin embargo nunca se creía nada. San Pablo tenía grandes dones. Le recuerdo que muchas de las veces con su ropa, así como San Pedro, se curaban los enfermos. Ese es el poder que Dios le daba a San Pablo porque creía en él, porque confiaba en él, porque le daba la gloria a él. No le robemos pues la gloria a Dios, porque si le robamos la gloria a Dios, nos puede pasar lo que le pasó a Herodes. A Herodes le pasó esto. Él se creyó cuando el pueblo dijo, habla como un ángel. Se creyó que era un ángel y en ese momento cayó agusanado porque le robó la gloria a Dios. No robemos la gloria a Dios porque solamente la gloria a Dios le pertenece. Y démosle gloria en todo momento y hablemos de Él en todo momento, donde quiera que lleguemos, no nos callemos de que el Señor ha hecho grandes cosas en nuestras vidas. Que Dios le bendiga y que María Santísima le proteja. Y le invito a que lea este capítulo, como siempre, léalo bajo la luz del Espíritu Santo y deje que el Espíritu Santo le hable a su corazón. Que Dios me les bendiga.